empezó en Asia, más específicamente en China. Luego fue emigrando hacia los países europeos y Estados Unidos. Hoy en día el epicentro de la pandemia se encuentra en América Latina, con miles de contagiados y cientos de muertos diariamente. Desde comienzos de este año, el coronavirus se ha expandido a través de todo el mundo. Muchos países de la región se encuentran agobiados económicamente y socialmente, ya que la gente poco a poco se le ha colmado la paciencia. Pero también están las novedades de nuestra América Latina, como el caso de Uruguay y en el caso de Paraguay, que es el que vamos a tratar en el día de hoy. Primeramente, vamos a entrar en detalle del por qué Latinoamérica es el lugar con más casos hoy en día, y para entender esto voy a dar mi opinión. Y son las siguientes tres causas. Primeramente, la informalidad. Si algo destaca en esta parte del mundo, es la alta informalidad que existe al día de hoy. Por ejemplo, el país con el sector informal más alto del mundo es Bolivia, teniendo una tasa cercana al 80%. Y de acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, a finales del año 2018 había 130 millones de trabajadores latinoamericanos que están en el sector informal. La segunda causa es el hacinamiento. Muchas metrópolis mundiales se encuentran en América Latina, por ejemplo Buenos Aires, Río de Janeiro o Ciudad de México. Estos son solo algunos ejemplos donde muchísimas personas se concentran al mismo tiempo, elevando la posibilidad de un posible contagio. Y la última causa, que es también la más importante, es la pobreza. Gran parte de la población vive al día a día, y el aislamiento obligatorio provoca que cada vez más personas se unan al porcentaje de pobreza. Las personas necesitan comer, y el no poder salir a comprar porque no tener dinero les obliga a tener que salir a trabajar igualmente con las condiciones que tenemos hoy en día. Y lastimosamente hay muchos casos de que las personas tienen un alto grado de ignorancia, por lo que no se cuidan debidamente, lo que el contagio es ampliamente aumentado. Una vez hablado esto, vamos a ver por qué Paraguay logró contener la pandemia y que sea uno de los lugares que menos se afectó del mundo. Paraguay, desde principios de que empezara a albergar un problema con un posible aumento masivo de contagios, tuvo una respuesta inmediata, donde en principios de febrero, cuando todavía no se había registrado ni un caso de coronavirus en el país, el gobierno oficialista suspendió las visas a los ciudadanos de China como a todo extranjero que haya viajado recientemente al país asiático. Después del 10 de marzo, se confirmaron los primeros casos de contagio en el país que provenían de Ecuador y Argentina. Esto provocó un aislamiento preventivo general a nivel nacional, por lo que las primeras medidas rápidas fueron suspender las clases como se hizo en prácticamente todo el mundo, así como también decretar un toque de queda nocturno. Esto fue previo a que la Organización Mundial de la Salud declarara al brote como una pandemia. Solamente la población en general podría salir a comprar cosas básicas como alimentos o medicamentos, a excepción de las personas que tenían trabajos considerados como esenciales, así como el personal de salud o fuerzas armadas. Y a comparación de las medidas tomadas por Brasil o México, se pudo conseguir que el mensaje sea firme y la gente respetó la ley. En poco tiempo se pudieron construir 2 hospitales de emergencia con sus respectivas camas de cuidados intensivos, y después de abril se comenzaban a instaurar una cuarentena más flexible, llamada cuarentena inteligente, haciendo que los locales podían tener más libertad para poder abrir sus negocios. Hasta que hace unas pocas semanas, donde se pudo recuperar hasta casi un 80% de la actividad económica del país. Otra razón importante es la zona geográfica del país. La ventaja de no tener una salida directa al mar y estar rodeados de selvas hace que el tráfico hacia el país sea más efectivo de poder controlar. Además, el país, a comparación de los demás
vecinos que tiene, su tráfico aéreo es mucho más reducido, por lo que en cierta manera este aspecto aportó una buena noticia para el país. También otro dato comparativo para diferenciar es que Paraguay es un país ampliamente grande para la población que tiene. Ciertamente, la densidad de población es un factor muy importante a tener en cuenta para los contagios, por lo que administrar un país mucho más pequeño o reducido en población es más efectivo que manejar países como lo son Estados Unidos o Brasil. Pero esto no dice nada porque hay que ver la otra cara de la moneda, como países como Panamá, que son bastante pequeños al lado de Paraguay y tienen una tasa de contagio muchísimo más alta, así que esto no determina el éxito de contener una pandemia o no. La mayoría de la población contagiada está en el rango de que su riesgo de mortalidad es más reducido. El país tiene una edad promedio más joven que la mayoría de países latinos. Esto y el producto de que a principios del año 2000 en adelante el país logró tener un acelerado incremento económico, por lo que la edad promedio aún no se vio afectada. Pero en futuros años esto va a cambiar, así que llegó justo en el mejor momento al país, si lo vemos del lado positivo, obviamente. El tema de fronteras, Paraguay comparte fronteras con Brasil, uno de los países más golpeados, pero el país pudo establecer una política fronteriza efectiva, ya que cerró fronteras antes de que termine marzo con todos sus países vecinos, aunque el principal foco fue Brasil, ya que el riesgo de que se expandiera al país fue mayor. El ejército paraguayo estuvo a cargo de que las fronteras estén bien vigiladas para impedir la entrada de automóviles o personas al país. Las personas paraguayas que estaban afuera del país y querían volver, el gobierno creó distintos lugares para poder contener una posible expansión del virus, por lo que unas 6.000 personas que volvieron estuvieron en cuarentena por 2 semanas. Esta política fue muy efectiva porque más del 50% de los casos del país estuvieron en estos lugares. Así que la expansión del mismo se pudo contener. El gobierno ayudó a la población con alimentos y los cuidados sanitarios de todas las personas que estaban en este lugar. El otro foco de atención son las consecuencias económicas que la cuarentena prolongada puede tener sobre la población, en particular la que está empleada en el sector informal. Un informe publicado por el Banco Mundial asegura promedio una caída del PIB del 2,8% para Paraguay, aunque en el lado positivo esto es muy inferior a los países que tiene la región. Bueno amigos, ¿ustedes qué opinan de las políticas que tomó Paraguay para contener el coronavirus? Espero que este video les haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao.